financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martino y cada semana entrevisto a distintas personas para que encuentres las respuestas. Esto es Crecer en Finanzas. Para el primer episodio de esta temporada de Crecer en Finanzas, tengo el honor y el orgullo de estar presentando a Agustín Fragola, CFA, que es el vicepresidente del CFA Society Argentina. Hola, Agus, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien? Muchas gracias por Muy invitarme. bien, por suerte. Gracias por venir y sumarte a esta propuesta. Un honor ser parte de los inicios de esta propuesta, Lu, por favor. Bueno, gracias. Quería arrancar para que nos cuentes qué es el CFA. A ver, para poner un poquito en contexto. Vamos a ir un poco arriba de lo que es CFA Society Argentina, que es de alguna manera donde yo formo parte, y que es la pata local, si querés, de lo que es el CFA Institute. El CFA Institute es un instituto que tiene sede en Estados Unidos, pero que ya es obviamente mundialmente reconocido y tiene oficinas en todo el mundo, que se creó hace muchos años, que tuvo otros nombres, y ya desde hace más de 20 años tiene el nombre de CFA Institute, que tiene como emblema el CFA Program. Es una de las certificaciones, que tiene el instituto, porque la verdad tiene varias, pero bueno, esta si querés es la más conocida, y es en donde nos vamos a centrar para charlar hoy. Es una certificación que es muy conocida en el mundo, es una de las más prestigiosas del mundo, es obviamente en finanzas, y consta de 3 exámenes, ¿sí? El que quiere convertirse en CFA Charter Holder, es decir, la persona que quiere tener esa certificación, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? De alguna manera el paso más importante es dar los 3 niveles del programa CFA, que son 3 exámenes, ¿sí? Que se dan, o por hasta el año pasado, porque ahora estamos en un contexto de pandemia, entonces todo está un poquitito patas para arriba, pero se daban una vez por año en nivel 2 y en nivel 3, y 2 veces por año en nivel 1. Ahora, si querés, nos vamos a ahondar en las fechas, si querés, las dificultades entre cada una y otra, pero lo que sí te quiero destacar desde el principio es que es un programa que básicamente incluye absolutamente todo lo que existe de finanzas en el mundo, o sea, no deja temas sin tocar, o sea, todos los últimos desarrollos académicos y prácticos de finanzas están incluidas dentro de la currícula del programa, y obviamente pone mucho foco en las herramientas de inversión y en la aplicación en la práctica, sobre todo, de esas herramientas de inversión, ¿sí? Porque no es un programa que es académico, es un programa que está diseñado por personas que practican las finanzas en la vida real, entonces es muy orientado a la práctica de las finanzas en la vida real, y que pone sobre todo, y es uno de los grandes digamos, doctrinas del CFA, una de las grandes cosas que siempre está pregonando, pone mucho énfasis en la ética en las finanzas. Todos sabemos que hay todo un sector de la sociedad que pone a las finanzas como el malo de la película o el culpable de grandes problemas que tiene esta sociedad, y la verdad es que el programa CFA y todas las actividades que realiza el CFA Institute de la mano de todas las societies que tiene en el mundo, ahora sí que podemos ahondar en cómo es esa estructura, pone muchísimo énfasis en la ética en las finanzas y en cómo debe un asesor financiero o un researcher o un regulador o cualquier persona relacionada a las finanzas, cómo debe comportarse en cuestiones éticas y morales ante situaciones reales, ¿sí? Ante situaciones reales que se le pueden plantear en su día a día. Entonces hay una gran parte de la currícula que tiene que ver con eso, con la ética en las finanzas. Entonces, para resumirte todo esto, CFA Institute es un instituto que, entre otros programas que tiene el programa CFA, que es el más famoso que tiene, que es una de las certificaciones más importantes y más conocidas del mundo, ¿sí? En donde hoy hay casi 200.000 personas que la tienen rendida y que son CFA Charter Holders, y que lo que hace es, en este punto del CFA Program, ¿sí? Administrar estos exámenes y administrar estas membresías una vez que uno se convierte en CFA Charter Holder.
Cuando vos me digas, te cuento, bueno, cuáles son los pasos concretos para convertirse, cuáles son las diferencias entre los niveles, pero te voy a dejar a vos eso es, si querés, un poquitito de arriba lo que es el programa CFA, que es lo que nos está hablando hoy. Ok. Y vos hablabas de la estructura, ¿cómo es esa organización? Su misión, muy parecida a la que tienen las societies que la componen, es básicamente generar una industria que sea lo más ética y sofisticada posible, ¿sí? Siempre con el último objetivo de generar el bien común en la sociedad, o sea, de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el CF Institute y desde la Society, yo hablo por parte de la Society, ¿sí? Estamos convencidos que para poder generar una sociedad más equitativa y más justa, es necesario tener una industria financiera más ética, más sofisticada y más profesional. Estas palabritas, ética, sofisticación y profesionalidad, digamos, son la base de muchas de las cosas que nosotros proponemos. Entonces, el CFA Institute tiene sus empleados y su sede en Estados Unidos, pero también tiene sede en Asia, en Europa, hasta hace poco también en Latinoamérica, digamos, tiene sus oficinas en cada uno de esos lugares, pero como el programa CFA se mueve muy bien en el mundo de las finanzas de muchísimos países en donde el CFA Institute no tiene oficinas oficiales, ¿sí? Lo que hay son societies o sociedades. ¿Qué son? Son grupos de miembros, grupos de charter holders, ¿sí? Que se unen como voluntarios, ¿sí? Y de alguna manera difunden esta misión, ¿sí? De Institute, con una misión, una visión propia, ¿sí? Dentro de una región o de un país, y obviamente colaboran en el apoyo a los candidatos, en la difusión de generar esta industria más ética y más sofisticada, pero siempre desde un lado de voluntariado, ¿sí? Entonces, los profesionales que componemos estas societies, dedicamos tiempo, digamos, fuera de nuestros trabajos formales a esto. Y digamos, las societies, dependiendo del país, porque hay societies por región, nosotros somos CFA Society Argentina, ¿sí? Somos una society de todo un país, hasta hace 3, 4 años somos CFA Society Argentina y Uruguay. Por suerte Uruguay pudo juntar la crítica de miembros suficientes para crear su propia society, pero también en Latinoamérica hay una en Chile, hay en Colombia, hay en Perú, después hay muchas en Centroamérica, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay no una society por país, hay una society en Nueva York, hay una society en California, hay una society en Boston, hay un montón de societies. ¿Por qué? Porque como son muchos más CFA Charter Holders, digamos, en vez de agruparse por país, se agrupan por ciudad o por región. Muy parecido a lo que pasa en Europa o en Asia. Al principio del programa CFA, digamos, esto era mucho más conocido en Estados Unidos, que vale decir, es el país, si querés, más innovador en cuanto a las finanzas, pero la realidad es que hoy esta certificación se expandió a todo el mundo, y si bien hoy tenés más miembros en Estados Unidos, candidatos, que es lo que nosotros llamamos las personas que se acercan a rendir cada uno de estos niveles del programa para eventualmente convertirse en charter holders, hoy el máximo crecimiento se está dando en Asia, ¿sí? Como, digamos, el crecimiento de muchos aspectos de vida se está dando en Asia, también por un tema de que hay muchísima más gente que de este lado, pero al mismo tiempo porque se están profesionalizando mucho en finanzas. Entonces hay muchísimos candidatos de China, muchísimos candidatos de India, muchísimos candidatos de Rusia, que aparte, entre nosotros, son personas que aman las matemáticas desde ese lado. Entonces, la verdad es que son personas muy, muy sofisticadas, y el crecimiento de miembros del programa CFA, digamos, se está dando muy fuerte por Asia. Latinoamérica, puntualmente, ha crecido mucho en los años, pero va con los vaivenes, si uno quiere, de las políticas financieras de cada uno de los países. Entonces, cuando hay reguladores más pro mercado, ahí se ve un crecimiento más importante de candidatos. Cuando hay reguladores menos pro mercado y los mercados empiezan a achicar, bueno, ahí obviamente es cíclico de alguna manera con respecto a eso. Pero entonces está el CFA Institute, que es el instituto, digamos, que tiene sus empleados y sus oficinas en muchas partes del mundo, que tiene a su vez sus brazos, que son las societies, a las cuales financia, ¿sí? Pero que están compuestas por voluntarios principalmente, porque algunas societies tienen staff, ¿sí? Porque somos una asociación civil, ¿sí? Sin fines de lucro, por supuesto, pero una asociación civil que tiene que presentar balances, que tiene que, auditores. Entonces, tenemos personas de staff que nos ayudan con los temas formales, y nosotros vamos a hacer las actividades
más orientadas digamos, a promover esta misión de sofisticada y profesional, la industria financiera. No es solamente apoyando candidatos, porque hacemos muchas otras actividades que apoyan, digamos, a la industria en general. Es lo mismo estar, digamos, ser candidato o tener la certificación en cualquier parte del mundo. Sí, efectivamente. Incluso el examen, digamos, que se rinde, de vuelta, yo estoy hablando hasta lo que pasó el año pasado, porque a partir del año que viene hay algunos cambios que si querés ahora te voy a contar, pero te conté que para tener la certificación, entre otras cosas, hay 3 niveles de examen, ¿sí? Entonces, el examen se rendía el primer sábado de junio para el nivel 1, 2 y 3, y el primer sábado de diciembre para el nivel 1. El nivel 1 se rendía dos veces por año, y el nivel 2 y el 3 solamente en junio. Entonces, el examen era el mismo que se rinde el mismo día en todo el mundo, digamos. O sea, obviamente en inglés, porque es exactamente el mismo examen, y se mandan afuera y se corrigen afuera. Entonces, cuando uno obtiene la certificación en Argentina, hizo exactamente el mismo mérito, el mismo esfuerzo, bueno, depende de cada persona, pero digamos, en teoría el mismo esfuerzo, ¿sí? Que una persona que lo rindió en Australia, en China, en Estados Unidos o en Europa, digamos. La membresía vale exactamente lo mismo, su valor, digamos, ¿cómo es? Abstracto es Económico. el mismo, ¿sí? Que haberlo rendido en cualquier lado. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el programa CFA respecto de otros programas o de posgrado u otras certificaciones, en donde por ahí uno tiene que estudiar, en donde tiene un profesor que puede, digamos, dar sus propias opiniones de ciertos temas, porque hay temas que están abiertos a debates, en finanzas como cualquier rama académica de la vida. Acá, digamos, no hay que validar la certificación en ninguna parte del mundo, es exactamente la misma. La membresía vale lo mismo acá que en cualquier parte del mundo. Y cuando un argentino con la membresía habla con un americano con la membresía, sabe que estudiaron, que vieron y que se esforzaron, que pasaron por el mismo estresante proceso de rendir 3 exámenes, y si pifiamos a uno de los niveles, tenés que esperar un año para volver a rendir, digamos. Es un proceso muy duro, porque como mínimo a uno, si es un crack, le lleva 2 años y medio, porque puede rendir diciembre el nivel 1 y después junio y junio el nivel 2 y 3. Eso obviamente es lo menos común. Se puede hacer junio y junio, que también es poco común, porque es muy raro que alguien digamos, no desarrolle algunos de los niveles en algún momento. Entonces, en general, esto lleva 4 o 5 años, ¿sí? Para tener la certificación punta a punta. Por eso digo, es un proceso duro, pero es un proceso que por lo menos a mí me resultó muy, muy satisfactorio, muy lindo, sobre todo cuando lo terminé. Pero Claro. sí, ahí me salió una buena mochila encima, pero es un proceso muy lindo porque realmente uno, y sobre todo, y acá estoy bajando un poquito el plano local, ve cosas que lamentablemente en Argentina no existen, y yo creo que yo no las voy a terminar aplicando nunca, pero ve punta a punta lo que existe en finanzas. La currícula se va actualizando todos los años, se junta un comité que revisa la currícula. Por ejemplo, hace poco tiempo, lo último que se incluyó, fintech y criptomonedas. La verdad es que incluye absolutamente todo lo que se está continuamente avanzando en finanzas. Entonces es un proceso duro, pero es un proceso realmente lindo, en donde uno aprende mucho y en donde uno ve lo que primero están haciendo otras ramas de las finanzas, porque las finanzas son muy amplias, ¿no? Yo trabajo en una mesa pero aparte hay toda una rama de finanzas de research, hay una rama de finanzas de regulación, entonces uno ve temas que tal vez no está acostumbrado a ver en su día a día laboral, y aparte, digamos, ve lo que se ve en su día a día laboral, pero en mercados mucho más desarrollados que el nuestro. Entonces, la verdad que es una linda experiencia. Es dura, pero es una muy linda experiencia, y ni hablar, bueno, después los beneficios de tener la certificación son muy grandes, ¿no? La verdad que sí. Claro. Y me gustaría primero meterme en el tema de los exámenes que comentaste. Sí. Dijiste que eran 3 exámenes y que si bien los podías rendir una vez por año, capaz que te llevaba 4 o 5 años, digamos. Sí. O porque viste alguno malo o porque, bueno, a veces también la cuestión es la vida, me imagino, digamos. Bueno, los 3 exámenes son, obviamente, requisito, si querés, más ilustrativo, que se requieren para ser CFA Charter Holder, ¿sí? Para tener la membresía. No son los únicos, o sea, para rendir el nivel 1, uno no necesita tener aprobada la carrera de grado,
sí para rendir el nivel 2, ¿sí? O sea, uno no puede nivel 2 si no tenés una carrera de grado terminada. Los 3 exámenes hasta este año, ¿sí? Año pandemia, otra vez, hasta este año se rendían, como te digo, nivel 1 en junio y en diciembre, o sea, 2 ventanas para rendirlo, en papel, ¿sí? Uno se sentaba en mi época mexicana, las últimas versiones se hicieron en el Hilton, porque como teníamos más de 400 candidatos, no entraban en ICANA, entonces lo organizaba ICANA, ¿sí? Pero se rendían en el Hilton, ¿sí? Porque es un espacio más grande. Junio y diciembre el nivel 1, el nivel 1 más orientado a herramientas financieras, ¿sí? Con temas como siempre digo, ética, métodos cuantitativos, financial reporting, economics, derivados, inversiones alternativas, renta fija, equity, todo, ¿sí? De todo. Así que bueno, que la verdad son muy enriquecedores, pero uno tarda sus 4 o 5 meses en estudiar. Obviamente hay gente que tarda 3, hay gente que tarda 6, dependiendo del ritmo y la disciplina que tenga cada uno. Esto es un programa de autoestudio, es decir, uno recibe los libros, se anota, recibe los libros y a leer. Obviamente, alrededor del programa CFA hay toda una industria de preparación, ¿no? Hay proveedores oficiales que resúmenes de los libros, hojas de fórmulas, videos explicativos, hay también cursos que nosotros de la Society organizamos y también otros cursos privados, que si querés después te ahondo, pero digamos, hay toda una industria de preparación. Pero es un programa de autoestudio, básicamente. Entonces, uno recibe los libros, tiene una fecha a rendir y bueno, y se pone a estudiar y digamos, por eso hay que tener disciplina para poder encarar. Entonces, nivel 1, junio, diciembre. ¿Sí? Una vez que uno aprueba el nivel 1, pasa al nivel 2, ¿sí? Que recién puede dar junio del año siguiente. Y una vez que uno aprueba el nivel 2, junio del año siguiente para el nivel 3. El nivel 1, dije, son herramientas financieras, ¿sí? El nivel 2 son otra vez mismos temas, herramientas financieras, mucho más profundo, ¿sí? Y por último, el nivel 3, ese que cambia, si querés, un poquito, es el más corto en cuanto a cantidad de libros, porque en vez de hacer libros son 5, y un poquito más cortos, pero es aplicación de todo eso en la práctica. Entonces es mucho más parecido a, bueno, me llega un cliente, ¿cómo lo trato? Este perfil, digamos, estos objetivos de inversión, este horizonte, tiene esta edad, esta profesión, ok, entonces, ¿qué le recomiendo? ¿Qué instrumentos van para él? Ahora, no me llega una persona física, me llega una institución, un fondo de pensión, ok, ¿qué le recomiendo? O siendo yo portfolio manager de un fondo de pensión, ¿cómo debería hacer esas inversiones? ¿Qué objetivos tengo? Crecimiento de capital, macho de pasivos y activos. Entonces hay todo eso, ¿sí? De aplicación, una vez conocidas las herramientas en el nivel 1 y en el 2, se aplica más en el nivel 3. Entonces, es raro, la verdad que acá te voy a hablar un poquitito de estadística, que alguien que llene, complete estos 3 exámenes en menos de 3 años, ¿sí? O sea, en menos de 3 años, bueno, menos imposible porque no dan las fechas, en 3 años es raro. Entre 4 y 5 años diría que está el promedio de que tarda un candidato en completar los 3 exámenes. Algunos tardan más, obviamente, algunos lo dan los 3 años seguidos, porque 3 años seguidos, digamos, de esto, de dedicar un semestre de tu vida por 3 años a esto. Y aparte, el golpe de si uno no aprueba un examen, tener que esperar otra vez, claro, esperar un año para volver a rendir, digamos, es duro, es muy enriquecedor de vuelta, es arduo. Entonces así era hasta este año. ¿Qué pasa? Perdón. Entonces yo te dije, requisitos, dar los 3 exámenes, ¿sí? Tener, para el nivel 2, tener una carrera de grado aprobada, y aparte, no termina ahí la cosa, es necesario tener experiencia laboral, ¿sí? Uno no puede completar el programa, ¿sí? Perdón, no puede completar el programa, no puede convertirse en CFA Charter Holder, porque sí puede dar los 3 exámenes, si no tiene experiencia laboral y no tiene una determinada cantidad de horas trabajando en esto. Entonces, una vez que alguien termina los 3 exámenes, tiene que aplicar para obtener la membresía, y para aplicar para obtener la membresía necesita que 2 miembros certifiquen, ¿sí?, que esa persona tuvo una determinada cantidad de horas, no me acuerdo el número, una determinada cantidad de horas, ¿sí?, en el último año, trabajando en alguna de las ramas de las finanzas, ¿sí? Una vez que 2 miembros certifican eso, ¿sí?, uno paga un canon, porque estamos hablando de finanzas, y acá hay que solventar de alguna manera la cultura de CFA Institute,
se convierte en CFA Charter Holder. Y después, año a año, hay que pagar un canon para mantener la membresía, que es muy bajo. Bueno, era más bajo en 2016 que lo que es ahora, pues un canon en dólares, por supuesto, pero bueno, el CFA tiene excepciones para países en crisis como el nuestro, en crisis hace ya varios años. Entonces, y aparte, o sea, tiene que ser el programa, las horas, todos los años tiene que certificar que trabajó determinada cantidad de horas, y ahora está en un debate fuerte el CFA Institute y está avanzando hacia eso, porque hasta ahora uno tenía que decir, bueno, trabajé una determinada cantidad de horas en finanzas, entonces, digamos, yo me mantuve al día digamos, en lo que es finanzas. Si uno no trabaja durante todo el año en finanzas, no puede renovar su membresía, digamos, hay figuras donde la dejan en stand-by hasta que vuelva al trabajo, es decir, si alguien se tomó una licencia de 2 años, bueno, queda su membresía en suspenso, no es que tiene que volver a hacer todo, y cuando retoma ahí puede volver a tener la membresía. Pero todo el tema de professional learning, ¿sí? Digamos, de educación continua, ¿sí? Entonces, probablemente en los próximos años uno necesite tener ciertos créditos certificados por el instituto, en donde uno está demostrando que se va actualizando de los avances de las finanzas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo implementar esto? Bueno, todavía es un debate a través de las societies, pero bueno, digamos, probablemente para adelante, no solamente para renovar la membresía, una vez que solamente la tenemos que renovar, no solamente vas a certificar horas de trabajo, sino que va a ser, bueno, tener cierta cantidad de horas de capacitación continua, digamos, que está por ver cómo será. No va a ser algo complicado, porque es difícil hacerlo formal, pero a través de las societies la idea es que sea. Y una cosita más, te dejo, Vale. en este tema de los exámenes. La verdad es que, digamos, generó mucha controversia esto, incluso salieron notas en medios en Estados Unidos y demás, porque la verdad es que cada vez que se rinde un programa de un examen del CFA, sale en Bloomberg, digamos, la cantidad de aprobados. O sea, la verdad es que es una certificación que, digamos, que cada vez se está convirtiendo más, por lo menos en los países desarrollados, en algo que tenés que tener para trabajar en finanzas. Entonces, tuvo mucho debate, pero va a haber más ventanas para rendir el nivel 1, no solamente 2 por año, sino 4 por año, y se va a hacer en computadora a partir del nivel 1. No pensar mucho porque todavía no se hizo, digamos, es justamente a partir de 2021, pero se va a rendir más veces, o sea, 4 veces por año en nivel 1 y 2 veces por año en nivel 2 y nivel 3, y no va a ser en papel, sino que va a ser en computadora. No en computadora desde tu casa, sino que vas a ir a un lugar, vas a ir al Hilton, vas a ir al Cana, vas a tener tu computadora y vas a tener que responder el examen en computadora, ¿sí? Son cambios que, bueno, avanza la tecnología, avanza el mundo, y bueno, para no quedarse de piedra, más allá de la opinión que yo pueda tener de este cambio, ¿no? Digamos, se está avanzando, digamos, en toda esta metodología para rendir. ¿Dónde ves que los candidatos tienen el mayor problema con respecto a los exámenes? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Porque además de los contenidos, tengo entendido que también son diferentes. Para responder a esta pregunta, primero te voy a decir cómo es la metodología del examen. Siempre hasta este año. Vamos a ver qué pasa con este nuevo sistema de Future Basing Testing, ¿no? Que no va a cambiar mucho, por ahí se acorta un poquito el examen. Pero hasta ahora cada examen, uno se iba el sábado a rendir, a las 9 de la mañana arrancaba el examen, uno llegaba a las 8, ¿sí? 8:30 entraba al salón para rendir. Antes de entrar, el proctor, digamos, la persona que estaba ahí, que es una persona contratada que no sabe nada de finanzas, pero que solamente sabe qué tiene que controlar y qué no, te agarraba, se fijaba con qué estabas entrando a la clase, con esta lapicera, esta calculadora, es una calculadora aceptada, nuestra calculadora no se puede usar, porque hay calculadoras aceptadas para el examen. Uno no puede entrar con el celular para guardarse la información, digamos. Está todo muy lado con qué podés entrar al aula, con qué no podés entrar al aula. Digamos, tenés que entrar a 8:30, por más que sean 3 personas, 8:30, y a las 9 en punto de que arrancar, no se puede arrancar antes. Entonces, está todo hiperregulado, hipercontrolado, ¿sí? Justamente para estandarizarlo. Lo que se quiere hacer con esta certificación es estandarizar el tema. Entonces, uno entra a las 9 y, bueno, en el nivel 1 y el nivel 2, 120 preguntas en 180 minutos. O sea, 1 minuto y medio por pregunta, ¿sí? 3 horas de examen, 2 horas para comer, y volvés a la tarde, otras 120 preguntas, otras 3 horas de examen. Entonces, son 3 horas a la mañana, 2 horas para comer, 3 horas a la tarde, sin parar. Duro. Claro, heavy.
1 minuto y medio por pregunta, pueden multiple choice, 1 minuto y medio por pregunta, nada fácil. Eso es nivel 1 y nivel 2. Y el nivel 3, también son 3 horas a la mañana para comer y 3 horas a la tarde. El bloque de la mañana es un bloque de casos con multiple choice y el bloque de la tarde es un bloque en donde hay que escribir, o por lo menos había que escribir. Vamos a ver ahora cómo se hace el computer basing, pero había que escribir, entonces, digamos, había respuestas escritas cortas, 3, 4 renglones, digamos, justamente entonces no expandirse mucho, esto no es una carta que estás escribiendo, sino son respuestas cortas, porque aparte si no te da el tiempo, entonces hay que ser muy meticuloso con el tiempo. Entonces, si me preguntas a mí, ya que hay opiniones personales, el nivel 2 es el nivel más largo, más pesado, pero es multiple choice, son casos multiple choice. Yo creo que el filtro más grande está en el nivel 2, ¿sí? Porque es el examen más largo, no requiere muchos conceptos tenerlos en la cabeza. El nivel 3, para el que no maneja muy fluidamente el inglés, puede ser un problema porque tiene que escribir. Entonces escribir es lo mismo que contestar preguntitas. Obviamente para un americano, escribir no le va a resultar ningún problema, entonces tal vez el nivel 2 le cuesta más. Entonces para un argentino yo te diría, el nivel 2 es más largo, a mí me costó más el nivel 2, acá hay un tema personal también. El nivel 3, la parte de escribir, no me costó la parte de escribir, sí me pasó que yo soy medio obsesivo, que quería poner mucha información por las dudas en cada respuesta y llegué muy justo con el tiempo. O sea, entonces, si bien el examen, los 3 exámenes, son muy largos en contenido porque incluyen todas las herramientas de finanzas que existen, creo que una gran dificultad del examen es en aprender a hacer el examen, en entrenar el examen. Entonces, obviamente uno tiene que aprender los conceptos, si uno no sabe los conceptos no le va a ir bien, pero uno puede saber todos los conceptos perfectamente, pero no estar lo suficientemente entrenado en cómo es el examen. Entonces, en vez de tardar 1 minuto y medio en la pregunta de multiple choice, pensarla un poco más y tardar 2 minutos y medio. Bueno, entonces perdí 1 minuto para otra pregunta, y todas las preguntas valen lo mismo. Entonces, hay un tema de entrenamiento del examen, ¿sí? Y de tener disciplina para hacer no más de 1 minuto y medio por pregunta, de ganar segundos en una pregunta para poder responder una pregunta más difícil con más tiempo. Es decir, hay que saber todos los temas sin lugar a dudas, pero también hay que entrenar mucho en el examen. Si querés, toda esta industria alrededor del programa CFA, que son muchas compañías aceptadas por el CFA Institute, para entrenar a los alumnos. Entonces hay mock exam que se da 2 semanas antes del examen, que nosotros organizamos acá en Argentina. Hay exámenes, modelos que los proveedores arman para que uno entrene en el examen. Es decir, hay que dar los libros, sí, hay que aprender los conceptos, sí, hay que saber las fórmulas, sí. ¿Sí? Pero la dificultad del examen difícilmente sea saber una fórmula de memoria. Va a ser entender los conceptos y también tener la gimnasia para hacer el examen. Yo me acuerdo de exámenes de Cambridge cuando rendía en el secundario, que obviamente había que saber inglés, pero había que saber cómo era el examen. Digamos, hay mucho de entrenamiento del examen también. Entonces, hay gente que sabe mucho más que yo en finanzas y que le ha ido mal muchas veces en los exámenes. No porque sepa poco, sino porque no había entrenado bien el examen, en mi opinión. Entonces, hay un balance entre esas dos cosas. Claro. Y ahí, con respecto al examen que vos decías entrenar, me imagino que es también la rapidez para contestar y tener esa inteligencia, entre comillas, de decir, bueno, me sumo segundos para otra pregunta que sé que capaz me cuesta más, y demás. Bueno, ¿no? hay temas que son más fáciles o más difíciles según la formación que cada uno haya tenido. Claro. Obviamente, no sé, por ejemplo, quantitative methods, ¿sí? Que a mí me gusta mucho la matemática, digamos, pero como es, son más cuentitas usando una calculadora, en donde uno puede tener rapidez entrenando, habiendo entrenado a usar la calculadora, que es muy importante también. Entonces, por ahí hay una pregunta de time value of money, ¿sí? A mí me resulta más fácil que una pregunta de financial reporting, entonces, o de derivado, porque hay que pensarlo un poquito más. Entonces, lo que uno tiene que estar muy entrenado es en, bueno, a ver, leí la pregunta, vine por acá, ya la resolví, y en vez de tardar 1 minuto y medio, tardé 50 segundos, me gané 40 segundos para pensar un poquito más otra pregunta. Después uno tiene que también entender que, bueno, si una pregunta la lee y no sabe por dónde va, la dejás y vas a la siguiente. ¿Por qué? Porque vale lo mismo esa que la más difícil que la más fácil. Entonces, hay que ser inteligente en hacer el examen. Y, digamos, lamentablemente, digo lamentablemente, pero no queda otra,
como digo, uno puede saber todos los conceptos y le puede ir mal en el examen, puede tener un mal día o puede no estar entrenado en la metodología del examen. Pero no hay mucha alternativa, digamos, de alguna manera hay que evaluar si uno sabe las cosas o no. Entonces, en ese ímpetu por hacer una certificación lo más estandarizada posible, bueno, hoy la mejor forma que encontró el instituto para evaluarlo es haciendo por preguntas de multiple choice, que no siempre es la mejor forma de saber si uno sabe o no sabe de finanzas, por lo menos en el nivel 1 y en el nivel 2. Como en el nivel 3, que es aplicación definitivamente, digamos, no es la mejor forma, multiple choice, bueno, hay una parte del examen que es escribiendo, y bueno, ahí los que corrigen, digamos, leen y, bueno, evalúan de alguna manera, obviamente está estandarizado, tenemos estas palabras, estos conceptos y demás, pero bueno, de alguna forma, como digo, el instituto tiene que evaluar si uno sabe o no sabe, como un examen, digamos. Los exámenes a veces son medio injustos en el sentido de si uno sabe o no sabe. Pero cuando uno sabe que se va a afrontar a eso, bueno, hay que ser inteligente y aprender, pero también aprender cómo se lo van a tomar. Claro. Y hablaste mucho del inglés. Me gustaría ahondar en el hecho de qué nivel de inglés necesitas. Entiendo que, bueno, para el tercero, como habías dicho, que necesitas escribir, capaz necesitas otro tipo de nivel, como para estar ducho en ese sentido, porque uno a veces habla, escucha y demás, y escribir es otra cosa. Sí, lo dijiste bien. Obviamente uno necesita más inglés en el tercero porque tiene que escribir, sin duda. Pero al mismo tiempo la currícula de los 3 exámenes es en inglés. Los 3 exámenes. Si querés, la ventaja respecto al inglés es que, digamos, uno no necesita la fluidez de hablar en inglés, que a veces puede generar problemas porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en castellano en general. Entonces, digamos, si uno entiende leer en inglés, ¿sí? Pero no tiene tan fluido el hablado, no tiene problema, porque lo que hay que hacer es leer, básicamente, y si uno entiende leer, incluso, digamos, cuando uno lee los libros, va incorporando el lenguaje financiero, porque no es lo mismo el inglés para salir a charlar con alguien que el inglés financiero. Si uno tiene una base medianamente normal de inglés, yo no creo que ese sea un problema, porque de vuelta, cuando uno lee los libros y los resúmenes y demás, uno se va acostumbrando a ese lenguaje y va incorporando las cosas y hasta aprende inglés también. O sea, no solamente aprende de finanzas, sino inglés. Entonces, no se necesita ser bilingüe, ni mucho menos. Yo no soy bilingüe, digamos, yo trabajo en Argentina y uso poco el inglés, o sea, leo mucho en inglés porque muchos research y demás son en inglés, pero lo uso poco para hablar porque trabajo en el mercado local. Y la verdad es que, digamos, para mí no significó ningún problema en inglés. Si uno nunca estudió inglés, y sí, no va a poder rendirlo porque el examen es en inglés y toda la currícula, todos los libros son en inglés. Pero creo definitivamente que si uno tiene una base medianamente normal de inglés, de vuelta, a medida que va leyendo los libros, va incorporando el lenguaje, va aprendiendo más inglés y se va acostumbrando, digamos, a eso. También es enriquecedor desde ese punto de vista. Ok. Y la otra pregunta que surgió también en lo que hablabas es el tema de cuánto tiempo antes tengo que preparar el examen y todos los cursos que dijiste que había sobre cada examen. Es un programa de autoestudio, como dije, depende de la disciplina que tenga cada uno y de lo inteligente que sea. Si querés, puedes prepararlo más o menos tiempo antes. En general, 4 o 5 meses antes del examen, si uno se pone a estudiar, se llega bien, ¿sí? Obviamente siendo disciplinado, sobre todo en los últimos 2 meses, digamos, hay que estudiar todos los días un ratito, ¿sí? Yo personalmente para el nivel 1 empecé 4 meses antes, para el nivel 2 empecé 5 meses antes porque es más largo, para el nivel 3 empecé 3, 4 meses antes. Yo soy muy disciplinado. Yo llegaba de trabajar todos los días y me ponía a estudiar 2, 3 horas todos los días. Estudiar, practicar, leer, depende en la etapa que está. Con lo cual, más o menos ese es el tiempo que se necesita. Unos de vuelta necesitan un poco más, si meten un poco menos de intensidad, algunos un poco menos si son más inteligentes que yo, o meten más disciplina y más intensidad. Pero aparte de todo, como te he contado, una industria de apoyo para rendir, que complementan el autoestudio, digamos, por sí solas no alcanzan ni loco para complementan el autoestudio. Nosotros desde la Society tenemos cursos digamos, en UCEMA y en Ditela, ¿sí? Son cursos que de vuelta complementan lo que uno lee, en donde digamos, son clases de 3 horas por temas, entonces hay diferentes profesores que son CFA Charter Holders, por esto, que dan
dan diferentes temas de la currícula, y bueno, es en cierta manera un apoyo a los candidatos que están rindiendo. Los cursos son de nivel 1 en las 2 facultades y nivel 2 en Ditela. En SEMA está abierto también nivel 2, a veces hay quórum, a veces no. No tenemos cursos de nivel 3, pero sí tenemos nivel 1, como te digo, varios, y después nivel 2 en Ditela por ahora. Después hay un curso que no es nuestro, no es de CFA Society, que se da en la UCA, que también es un curso que nosotros damos primer semestre un curso y segundo semestre otro curso, ¿sí? Porque es un examen para el nivel 1. Este curso se da el de la UCA se da una sola vez en todo el año. Y después, bueno, obviamente la Society está muy presente para evacuar dudas y ayudar a los candidatos, ¿no? Nosotros, con la ayuda de uno de los proveedores oficiales, que se llama Schweizer, es uno, hay más, damos 2 semanas antes del examen, hacemos lo que llamamos el mock exam, en donde los candidatos se anotan y se acercan a rendir a la universidad, pues en general es un SEMA o en Ditela, que son 2 universidades partners del CFA Institute, y se acercan a rendir un examen. Ponemos en situación de examen, le damos un examen, ellos rinden, entonces están haciendo el examen con el que está al lado que se pone nervioso, se mueve la patita, con la ventana que se abrió y me entra frío, y con, digamos, situación real de examen. Vamos a pasar a testing cómo lo hacemos, pero, digamos, de vuelta, es parte de ese entrenamiento y el apoyo que nosotros desde CFA de Argentina le damos a los candidatos. Bien. Y al principio también hablaste de que había muchos beneficios. Sí. ¿Cuáles serían? El beneficio más directo, digamos, que uno ve rápidamente, bueno, aprendí un montón de finanzas. O sea, conozco todas las herramientas más profesionales que se utilizan en finanzas, ¿sí? O sea, me sofistiqué en finanzas, ¿sí? Entonces, eso, digamos, ni hablar que es súper importante, porque de vuelta, no son herramientas teóricas, hay teoría, pero son cómo se aplican esas cosas en la realidad. Eso es lo bueno de la certificación. Entonces, ese es el beneficio más directo. El segundo beneficio, diría, que es parecido a este, tiene que ver con la ética. Uno ve situaciones reales de mercados profesionales y cómo tiene que actuar bajo estas situaciones. Incluso, si uno no actúa de esa manera, le pueden sacar la membresía. Si se prueba que uno actuó de manera, digamos. O sea, hay todo un comité ético en CFA Attitude en donde se llevan, digamos, los casos de los miembros denunciados por no seguir el código de ética de CFA, ¿sí? Entonces, uno entiende, digamos, la importancia de la ética en esta industria y de cómo tiene que actuar. Porque muchas veces hay dilemas en la finanza. Para llevártelo rápidamente un ejemplo, pero digamos, uno puede tener el deber fiduciario, donde uno tiene que maximizar el retorno para los que te dieron la plata, para que manejes la plata, y al mismo tiempo hay todo un movimiento que es inversión responsable. Entonces, tal vez, no sé, vos pensás que el máximo retorno lo vas a obtener comprando una tabacalera, o una compañía de combustibles fósiles, ¿sí? Bueno, tu deber fiduciario puede chocar contra inversión responsable. Entonces, todas esas situaciones, ¿sí? Te dicen cómo actuar éticamente y responsablemente. Entonces, te sofisticás, aprendes a actuar ética y responsablemente en las finanzas para no hacer front running, para priorizar al inversor, para, digamos, todas esas cosas. Pero aparte, la certificación, digamos, al ser una certificación mundial y estandarizada, uno pasa a ser miembro, digamos, de un espacio de profesionales en donde vos te ves de igual a igual con muchas personas en el mundo. Entonces, es una red de networking, ¿sí? Financiero, local, por supuesto, pero aparte internacional, ¿sí? Y sobre todo si uno se involucra en la society local, ¿sí? Tiene mucho contacto con societies de Latinoamérica y del mundo. Y esto yo personalmente le vi muchos beneficios, sobre todo durante la época que la economía argentina y las finanzas argentinas se abrieron al mundo, donde a mí me recibieron muchísimo, me abrieron muchas puertas en Estados Unidos o en Europa, encarando otros CFA Charter Holders, por digamos, tener esas 3 letritas de CFA. Entonces, incluso
en convenciones del CFA, porque el CFA arma reuniones de todas las societies 2 o 3 por año en diferentes lugares del mundo, he conocido gente que llegó a ser cliente mía después, ¿sí? Porque las conocí en esas reuniones y después a los 2 días las fui a ver a su oficina en Nueva York. Entonces, a uno se le abren puertas en la vida laboral, ¿sí? Por pertenecer a esta membresía, ¿sí? Porque son casi 200.000. Entonces, en Argentina somos 250 casi, pero en el mundo son casi 200.000. Entonces, digamos, a uno se le abren muchas puertas. Hay que aprovechar esas cosas, ¿no? Digamos, si uno lo rinde, después no se mete, bueno, por ahí no va a tener esa parte de beneficio, va a tener el tema de la ética y la profesionalización, no tanto la parte del networking. Pero si uno aprovecha el CFA Institute, o sea, la membresía, al haber completado el programa y tener la membresía, te da un networking muy importante. Y por último, digamos, de cosas que se me vienen a la cabeza, la certificación es una certificación, y como su nombre lo dice, digamos, certifica lo que uno sabe en finanzas. Entonces, si uno se quiere ir afuera, desde Argentina, ¿sí? Y tiene hecho un máster en una universidad local que no compite con el CFA, es totalmente complementario. Yo tengo hecho un máster en una universidad local y el programa CFA, aparte soy CFA Charter Holder, o sea, se complementan. Pero la certificación no necesita revalidación en ningún lugar del mundo, y cuando a uno se quiere ir a trabajar afuera y tiene el programa CFA hecho y es CFA Charter Holder, el que lo recibe sabe lo que esa persona sabe de finanzas, ¿sí? Porque está estandarizado. Entonces, sabe por lo que pasó y sabe cuánto estudió y sabe qué conceptos tiene. Después, bueno, obviamente, en la práctica laboral es otro mundo, ¿no? Digamos, en cuanto a uno puede, sus capacidades y demás. Pero sabe lo que esa persona estudió y sabe que esos conceptos financieros los sabe desde el lado de los practitioners. Entonces, abre puertas. La certificación abre puertas en el mundo. Y me parece que eso, en situaciones como las que estamos viviendo hoy en Argentina, digamos, tiene muchísimo valor. Y ahí me surge la duda de si tienen búsquedas laborales o algún servicio de búsquedas laborales, no sé, si te querés ir al exterior, algo que se habla mucho hoy en día, ¿no? Eso ya es society por society, si las societies organizan todas esas cosas. Uno de los servicios que le damos a nuestros miembros, efectivamente, es una jobline, ¿sí? En donde nosotros, desde nuestro lugar de voluntarios, intentamos mejorar la jobline lo máximo posible, y tenemos contacto con un montón de empresas, principalmente locales, en donde publicamos obviamente relacionadas en finanzas para publicar entre nuestros miembros. Momentos como estos, en donde, digamos, no está fácil conseguir trabajo, digamos, el mercado está duro. Bueno, nosotros tenemos una jobline donde publicamos todas búsquedas laborales, y donde los empleadores saben cuando están mandando una búsqueda a través nuestro, digamos, están mandando una búsqueda a gente con un carácter y con una personalidad determinada para haber completado este programa. Eso de manera local, digamos, infinidad de búsquedas, ¿sí? Todo el tiempo. Y después mandamos búsquedas también internacionales. Ahí el desafío que tenemos, que es uno de los objetivos que tenemos este año de pandemia, todos quedó patas para arriba, pero es tratar de profundizar una jobline internacional. Pasa que ahí hay que tener acuerdos con otras societies, ¿sí? Entonces, hemos mandado búsquedas de Brasil, hemos mandado búsquedas de Estados Unidos, de Europa, pero son menos, ¿sí? Son menos, porque cada society le da un tratamiento diferente. Entonces, por ejemplo, en Brasil, una society muy grande, digamos, un mercado muy grande financiero, ellos, la jobline que tienen, se la mandan a sus miembros, pero le cobran a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas se pelean por contratar charter holders. Entonces, acá no. Acá son las empresas que canalicen a tratamientos para darle a nuestros miembros. Son diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo de la society y del programa dentro de cada país. ¿Qué quiero ponerte con este ejemplo? Es que, digamos, ahí el objetivo nuestro, que nos lo planteamos a principio de año, este año fue medio difícil porque el contacto con la society se complicó, porque no estuvieron las convenciones en donde te ves, te sentás y tomás algo con alguien. Uno de los grandes objetivos que tenemos es de tener acuerdos con otras societies para distribuir sus búsquedas también entre miembros argentinos, ¿sí? Entre miembros del mercado local. De vuelta, ¿hemos distribuido búsquedas más allá de Argentina? Sí, varias. Pero lo que hoy más distribuimos son búsquedas locales, y con ese desafío
por delante, que seguramente lo vamos a hacer, porque con la Society tenemos una relación muy estrecha, sobre todo con las de Latinoamérica, para distribuir también búsquedas en otros países. Así que es algo que me parece que suma muchísimo valor. Nuestro objetivo es los miembros, para eso, para que se justifiquen, digamos, hacer el programa y pagar la membresía. Así que ese es uno de los objetivos, te diría, de corto plazo que tenemos que cumplimentar, probablemente esperemos hacerlo el año que viene. Ok, ¿y qué otros servicios le dan a los miembros? Aparte de la Job y valor a nuestros miembros, tratamos, por lo pronto, de estimular fuertemente el networking entre esos miembros, porque para nosotros es un valor muy importante, ¿sí? Entonces, contactos en la vida son muy importantes, entonces estimulamos al máximo el networking. ¿Cómo lo hacemos? Este es un año muy particular, pero haciendo eventos de networking, por supuesto, haciendo charlas y conferencias en donde, digamos, networking, tratamos de plantear temas que no solamente sean una excusa para juntarnos, sino que aparte generen valor a nuestros miembros. Por ejemplo, este año hemos lanzado un ciclo de conferencias de industrias en donde el primer martes de cada mes hablamos con una empresa de un sector puntual, de una industria puntual, cómo les está yendo a ellos y cómo ven, digamos, las perspectivas de la industria. Este año hemos entrevistado a Pampa Energía, a Banco Galicia, a Vista Oil and Gas, a Mercado Libre, la máscara no se me viene nada a la cabeza, pero digamos, hemos entrevistado a los Investor Relations de cada una de esas compañías, en donde los miembros se pueden unir al webinar, porque este año fueron todos webinars, ¿sí? En donde digamos, el Investor Relations daba el panorama, ¿sí? de la situación de la compañía y de la industria. Entonces, no solamente, no es tan poco este año porque es webinar, pero digamos, tratamos de sumar valores de ese lado. Este año hemos llamado CEO Talks, en donde hablamos con un CEO y nos cuenta su experiencia personal, cómo llegó a lo que llegó. Hemos hecho este año dos, uno con el CEO de Mercado Pago, empresa emblemas y las hay, con Osvaldo Jiménez, y hicimos uno con el CEO de Modo, que es Rafael Soto, que es una historia muy linda porque Rafael tiene los 3 exámenes hechos, aparte tiene un máster en Harvard, si no me equivoco, entonces es una persona recontra sofisticada, que cuando yo lo conocí hace muchos años, trabajaba en la industria más convencional, digamos, en la industria real, y después se pasó al mundo fintech, que entonces estuvo en Ualá, y ahora está en Modo, que Modo es una solución de pagos que tiene accionistas a todos los bancos grandes de Argentina, pero no voy a ahondar en lo que es Modo, pero digo, nos cuenta sus experiencias y sus laborales, entonces ahí contamos experiencias personales para que los miembros, y si invitamos también a veces los invitamos, vean el desarrollo profesional de alguien que terminó como CEO de una compañía. El de Mercado Libre, bueno, obviamente, el de Mercado Pago, perdón, más que interesante, ¿no? Digamos, la historia de Osi Jiménez es impresionante. Entonces hacemos eventos y conferencias, también hacemos los eventos clásicos tipo macro, donde hacemos un análisis macro de deuda un poco más convencionales, pero donde tratamos de no llevar lo que se pueden ver en los eventos bancarios y demás. Son tipos de eventos. También, digamos, hacemos la parte políticamente correcta y tratamos hacemos un evento todos los años que se llama Women in Finance, en donde tratamos de incentivar el rol de la mujer en finanzas y que mujeres exitosas en finanzas nos cuenten sus experiencias también. Tenemos, ¿qué más? Bueno, eventos y conferencias, digamos. Eventos y conferencias, como ya te conté, apoyo a candidatos, con los cursos, con el mock exam. Ahí la verdad es que nosotros le damos mucho seguimiento a los candidatos. Obviamente tratamos de promover el programa, sin lugar a dudas tratamos de promover el programa porque nos parece que es la herramienta para generar esta última misión que es la nuestra. Y después tenemos una competencia y otra competencia más, o sea, 2 competencias, una histórica, CFA, y una un poquito más nueva, el Research Challenge. Ahora te voy a contar lo que es el Research Challenge, si querés, pero aparte tenemos este año lo que va a arrancar por primera vez, que es el Ethics Challenge. Yo te dije que se le pone mucha énfasis a la ética en las finanzas. Entonces, vamos a hacer por primera vez el Ethics Challenge, que es una competencia con casos prácticos de ética dentro de unos casos prácticos de ética, y bueno, equipos compiten, digamos, para ver quién resuelve mejor esos dilemas éticos que se plantean en la vida real. Esto no es a CFA Charterholders, digamos, esto es a personas que de la universidad, digamos, que todavía no se recibieron. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es de alguna manera tratar de que el rol de la society no sea solamente con los miembros y los candidatos, sino que tratar de educar en finanzas desde una algo así como lo que querés hacer vos con Crecer en Finanzas, de dar información y demás. Bueno,
Nosotros desde nuestro punto de vista tratamos de educar en finanzas en las etapas un poco tempranas para que crezcan sabiendo de algo que hay mucha ignorancia en Argentina, porque se necesita mucha educación financiera en Argentina. Entonces, lo encaramos desde el lado de ética. Esto es un área, si querés, más parecida a lo que nosotros llamamos advocacy, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Hemos tenido proyectos de financial literacy, que es, digamos, armar educación, videos cortos de educación en finanzas, que bueno, este año se complicó todo, ¿no? Porque no se podía filmar, no se podía juntar a hacer los videos y demás. También tenemos relación con el regulador, ¿sí? Por ejemplo, hoy para poder trabajar en finanzas uno tiene que ser idóneo en finanzas, tiene que rendir un examen de CNB. Bueno, si uno tiene rendido y aprobado el primer nivel del CFA, ¿sí? Hay un waiver y hay muchísimos temas de ese examen que no tiene que rendir, porque ya en el nivel 1 del CFA. Entonces, solamente quedan los temas de industria local, digamos, regulación local y demás, porque el CFA es estandarizado en el mundo, no trata regulación argentina. Entonces, si uno tiene aprobado el nivel 1 del CFA, pues tenemos un acuerdo con el regulador en donde para rendir el examen de idoneidad solamente tiene que rendir partes muchas de la currícula que tienen que ver con cosa local. Entonces, y después cuando el regulador pide opiniones acerca de nuevas normativas o regulaciones, bueno, nosotros damos la opinión desde CFA Institute. Desde CFA Society Argentina, ¿sí? Que hay que separar los CFA Institute porque nosotros somos los locales. Bueno, creo que te dije varias de las cosas que hacemos. Si querés, ahondo en el Research Challenge, que es un emblema del CFA. Dale, dale. Bueno, el Research Challenge es una competencia que se creó afuera, lo creó, ni me acuerdo, me imagino que fue en Estados Unidos, pero con una society, y se expandió, o sea, tuvo tanto que se expandió a todo el mundo, ¿sí? Y a todas las societies, o gran parte de las societies, y no tiene que ver con miembros ya charter holders, sino que es una competencia de research donde las diferentes universidades que se anotan compiten, ¿sí? Y hacen un research de una compañía en particular. Hemos hecho ¿cómo es? De Pampa Energía, hemos hecho, me quiero cuidar de no decirla de este año, aunque ya es público en realidad, pero hemos hecho de Pampa Energía, hemos hecho ¿cómo es? De NOR, hemos hecho de Mercado Libre. Bueno, básicamente agarramos una compañía target, ¿sí? Y el equipo de cada universidad, acá hemos tenido hasta 12 equipos compitiendo, de Universidad de la UADE, del SEMA de la Ditela, de San Andrés, de Universidad de Montevideo, de Universidad de Tucumán, o sea, muchas universidades de Argentina que compiten, de Argentina y Uruguay, cuando éramos Argentina y Uruguay, incluso como Uruguay y Bolivia no tienen esta competencia todavía, Bolivia ni siquiera tiene society, sus equipos vienen a participar acá en Argentina, compiten y hacen un research profesional, o lo más profesional posible, y una recomendación de inversión, comprar, vender, mantener, ¿sí? Y lo presentan. Y un grupo de graders, ¿sí? Que leen ese research por su cuenta, evalúan y después las universidades presentan presencial contra jurados. Obviamente webinar, pero digamos, con jurados. Los graders son graders internacionales, ¿sí? Que leen todo en inglés, todo en inglés. Tanto el research como la presentación es en inglés. Entonces, presentan, los graders evalúan y después los jurados son jurados presenciales, viene gente de afuera a ser jurado acá, y también hay jurados que son profesionales, digamos, de mucha trayectoria en la industria local. Un estudiante de una universidad tiene la oportunidad de hacer un research profesional, ¿sí? Y después de presentarlo frente a personas exitosas de la industria acá que saben del tema, ¿sí? Presencialmente. El equipo que gana, pasa de ronda y va a competir a la final de las Américas, donde va a competir contra el ganador de cada una de las competencias en América. Y si ganás América, competís en la Mundial. Obviamente te vas a competir afuera, ¿no? No es que competís acá. Claro. Muchas veces, no sé, la final es en Nueva York. Y ha sido, creo que fue Grader en su momento, hace muchos años. Imagínate la trascendencia que tuvo mundialmente. Si no me equivoco, fue Grader. Ahí después me van a retar si estoy diciendo mal. Creo que fue Grader, no jurado.
porque grader es el que lo lee, pero Warren Buffett ha sido grader del CFA Institute Research Challenge afuera, o sea, Warren Buffett. Entonces, esto tomó una trascendencia muy, muy importante, saben en todos lados el que gana y demás, y la verdad es que es una competencia muy linda porque son estudiantes que tienen un contacto muy de cerca con el mundo profesional de finanzas y de vuelta, si ganan y clasifican con el mundo, digamos, más sofisticado, más fuerte de finanzas. Obviamente las universidades es parte de su prestigio ganar el CFA Institute Research Challenge, entonces también les interesa estar bien parados ahí. Es una competencia muy sana en donde, digamos, todos los chicos, digamos, hay una muy buena relación entre ellos, incluso los tutores, porque cada universidad tiene un tutor para su equipo, funciona muy bien. Se maneja todo con una confidencialidad muy importante, con reglas muy claras, digamos. La verdad que es una competencia muy, muy linda que de vuelta tiene que ver no tanto con apoyo a candidatos o a miembros, o valorar a los miembros, sino con esto de promover, digamos, la educación financiera desde el principio. Y te agrego algo más, digamos, muchas empresas, también es un semillero de talentos, porque en general las empresas target, que obviamente tienen mucho contacto con los equipos, porque tienen que hacer calls como si los equipos fueran inversores, calls como el call de presentación de resultados, bueno, hay calls de ese estilo, después la compañía va y mira las diferentes etapas, digamos, está muy presente la compañía, muchas veces las etapas se hacen dentro de la compañía, en salones dentro de la compañía target, digo, y las compañías se llevan a personas, digamos, identifican a profesionales del equipo que son buenos y los contratan. Entonces, digamos, la verdad que es una competencia bárbara que se creó afuera y que, bueno, se exportó a todo el mundo, y es una competencia muy, muy interesante. No me animo a decir la compañía Target de este año, porque si bien ya arrancó, no sé si estoy violando la confidencialidad de la competencia. Creo que no, pero por la duda no la voy a decir. Está bien, no te preocupes, Agus. Tengo un conocido que le ha pasado hace unos años, que compitió, estaba haciendo una maestría en finanzas, compitió con la universidad y esa universidad ganó y se fue a Estados Unidos a defenderlo. Exacto. Y me acuerdo, te diré que hace fácil 7, 8 años de esto. Y me acuerdo que cuando volvió estaba feliz de toda la experiencia que había tenido y cómo, digo, presentarse afuera, exponer en inglés, ver otros candidatos, ver otros países, cómo se mueven, cómo defienden. Es una experiencia re linda, yo no la conocí, yo estudié ingeniería, entonces yo no, en la facultad de estudié, yo estoy en el ITBA, nunca participó de estas cosas porque, viste, no es muy financiera, pero la verdad es una experiencia bárbara. Obviamente lleva trabajo, como todas estas cosas, o sea, uno está en sus 45 materias de la... Bueno, en realidad esto es más nivel maestría, perdóname, es nivel, en general los equipos son de maestría, hay algunas que no, hay algunas que son de grado, en general son maestría, pero uno está estudiando las materias, se tiene que recibir o tiene que terminar la maestría, qué sé yo, y se mete en un laburo, porque es un laburo fuerte, hacer un research en inglés, en presentarlo, pero la verdad, o sea, los que ganan tienen una experiencia, como decía, lindísima, lindísima. O sea, este año, bueno, una lástima este año, porque este año los que ganaron van a tener que hacer la final por webinar, y que no es lo mismo, porque parte del atractivo es ir, viajar, sentarse con el tipo de Boston que ganó la competencia allá y charlar un rato porque somos todos personas, entonces, o si querés con los de Chile o los de Colombia o los de Perú, está buenísimo. La verdad que es una experiencia recontra enriquecedora. Uno viaja mucho, digamos, uno puede, si tiene la suerte de viajar mucho, está buenísimo, pero acá está viajando como con un chip diferente, ¿sí? Con un chip bien financiero, más académico, la verdad que debe ser una experiencia, yo no tuve la suerte de hacerla, pero lo que nos cuentan es que sí, que es una experiencia bárbara. Para terminar y no robarte más tiempo, me gustaría ver si le podés dejar un mensaje o una recomendación a gente que está pensando en anotarse o que esto, ¿no? Que se anotó el primero y está dando el segundo o el tercero. ¿Qué recomendación le podés dar? A ver, mi recomendación es que yo lo dije antes, es un programa que es arduo, que digamos, no se piensen que se van a meter y lo van a pasar con los ojos cerrados, sentándose poco, es algo que sea superdotado, digamos, que hay gente muy inteligente que le resulta más fácil, pero es un programa arduo que les va a
requerir tiempo y esfuerzo, pero que al mismo tiempo es altamente satisfactorio, digamos, que genera mucho valor, genera mucho networking, abre muchas puertas, es complementario a otros cursos, a otros posgrados, a otras certificaciones, con la ventaja de que está estandarizada a nivel mundial. Hoy por hoy, digamos, es una de las más prestigiosas en el mundo, si no la más. Mi consejo es que lo hagan, que se metan y lo hagan, y no lo digo por mí, o sea, lo quiero remarcar, yo no estoy vendiendo nada acá, porque yo soy voluntario de la Society, yo no estoy vendiendo nada, sino que realmente me parece que hacer el programa genera que la industria nuestra en Argentina, que está tan discutida y que tiene tantos problemas, digamos, genera que esa industria mejore, que esa industria sea más sofisticada, que esa industria sea más ética, y me parece que eso es importantísimo para en última instancia crear una sociedad más justa, pues yo estoy convencido de que una de las formas, o sea, que tener un mercado financiero, digamos, de estas características, ético, sofisticado, profesional, es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria para mejorar nuestra sociedad. Entonces, el programa CFA es una de las cosas que se pueden hacer para contribuir a eso. Entonces, yo estoy convencido que si uno hace este programa, se va a enriquecer mucho a sí mismo, digamos, va a aprender muchísimo y va a generar un networking y se van a abrir muchísimas puertas, pero aparte va a contribuir a la sociedad, porque va a aprender muchas cosas que sirven para mejorar la industria. Entonces yo les recomiendo que investiguen, que se metan, que lo hagan, y más allá del programa este puntual, yo les recomiendo a las personas que están arrancando en finanzas o que están pensando en aprender más en finanzas, en que lo hagan, digamos, en que este no es el único camino, hay muchos, pero capacítense, porque si bien nuestra industria hoy está más chata de lo que por ahí todos quisiéramos que fuera, la forma de hacerla más profunda, más profesional, digamos, es capacitándose, es aprendiendo y es tratando de dejar los vicios del pasado para crear una industria más justa y más profesional. Entonces, avancen, capacítense, aprendan, y dentro de lo posible, digamos, diferenciando lo que son digamos, las prioridades en la vida, métanle pasión a esto, porque uno, digamos, si se levanta todos los días para trabajar de algo que no le gusta y que no le cierra, y difícilmente pueda despertar con una sorpresa. Entonces, si uno de la verdad le gustan las finanzas, me parece que lo mejor es capacitarse, meterse y aprender cada vez más. Con lo cual, métanse, no le tengan miedo al inglés, no le tengan miedo a lo largo que es el programa y a lo profundo que es, porque realmente, digamos, los beneficios son muy tangibles cuando uno termina el camino. Así que asesórense, pregúntenos. Nosotros en la Society tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube, tenemos, digamos, canales de contacto varios para que nos consulten. Así que estamos para evacuar dudas y bueno, no se queden con las ganas, digamos, no se queden con la duda, y avancen, que es un lindo camino, por así decirlo. Gracias por tus palabras, la verdad que fuiste muy claro, me gustó conversar con vos, así que muchísimas gracias. El placer es mío, Lu, felicitaciones de vuelta por crecer en finanzas, espero que crezca efectivamente y que muchas personas puedan beneficiarse de esta nueva herramienta, y que sirva en definitiva para lo que nosotros también buscamos desde CFA Sociedad Argentina, ¿no? Que es que la gente tenga más educación financiera y tenga las alternativas claras en lo que puede hacer para crecer. Exacto, sí, ese es digamos, el objetivo del podcast es ese, ¿no? Que la gente tenga las herramientas para poder decidir y para poder decir, bueno, quiero profesionalizarme, quiero capacitarme, quiero crecer, digamos. Ese es básicamente el concepto de este podcast. Así que te agradezco por participar. Gracias a vos, Lu, por invitarme y a disposición para lo que necesites.